En este episodio del banco de pruebas vamos a hablar referente a lo que se refiere a las cañas de car fishing en los carretes. Las cañas las podríamos diferenciar por varios tipos dentro del gran número de marcas y modelos, principalmente por su longitud, que van comprendidas entre los 9 y los 13 pies, lo que vendría a ser entre 2,70 metros y 3,90 metros aproximadamente, y luego por el tipo de acción. De la acción tendríamos de dos tipos: la acción que puede soportar la caña, principalmente a la hora de lanzar el plomo, que vendría comprendida entre las 2,5 libras y las 3,75 libras aproximadamente. Dentro de la acción también tendríamos tres tipos, que serían las parabólicas, digamos que se doblaría más la caña desde más cercano al carrete, desde la primera parte; las cañas semiparabólicas, que vendrían a doblarse más a partir de la mitad de la caña; y luego las cañas de acción de punta, que vendrían a doblarse más el último tercio de la caña. Dentro de estas tres acciones, pues podemos buscar el equilibrio según las necesidades que tengamos a la hora de lanzar un plomo más pesado o menos, y a la hora de combatir los peces según el tamaño. Luego tendríamos lo que sería otro tipo de cañas, que serían, por ejemplo, como este tipo, que serían las cañas que utilizamos más a la hora de cebar, ya que utilizamos cebadores con gran peso y entonces necesitamos una caña con mucha más acción, que puedan soportar mucho más peso a la hora de lanzar. Normalmente estas cañas van comprendidas la longitud entre los 12 y los 13 pies, y la acción suele rondar entre las 5 y las 7 libras. Son cañas muy fuertes que incluso se pueden utilizar a la hora de pescar siluros. Esto es lo en referente a las cañas. Lo que se refiere a los carretes, por una de las características generales, que sería el freno. Dentro de los dos tipos de carretes tendríamos lo que serían los clásicos carretes de bike runner, llamados generalmente, con la característica que podemos dejar libre la bobina a la hora de tener las cañas sobre el soporte y que el freno esté libre, y así a la hora de picar, cuando hay una picada, puede sacar la carpa o el pez que ha enganchado el hilo libremente del carrete. A la hora de la picada, simplemente con una vuelta de manivela, el freno ya queda apretado y ya podemos trabajar el pez. El otro tipo de carretes vendrían a ser este tipo de carretes. No llevan el bike runner trasero, pero llevan el bike runner en el clásico freno delantero. La característica principal de estos carretes es que simplemente con un pequeño gesto dejamos libre la bobina para la acción de pesca, y cuando se puede provocar la picada, que quede el hilo libre y pueda sacar hilo libremente. Y a la hora de clavar la picada y para trabajar el pez, simplemente con unas simples vueltas ya podemos apretar más el freno, no como el clásico freno, que le tendríamos que dar muchísimas vueltas para dejar libre la bobina, o para apretarla también le tendríamos que dar muchas vueltas. Y esto simplemente con un pequeño gesto, pues dejar libre las bobinas y así no tener que hacer demasiadas maniobras a la hora de gestionar el freno. De los tipos de carrete, pues siempre es bueno llevar diferentes bobinas de recambio, ya sea por el tipo de hilo, de un grosor superior o menor, en función de las necesidades que tengamos, y también del tipo de color del hilo, en función del tipo de agua que vayamos a pescar. Siempre, ya digo, es bueno llevar diferentes bobinas con diferentes diámetros, o del mismo diámetro en el caso de tener un percance con el hilo y tengamos que sustituirlo rápidamente. El hilo, por norma general, se utiliza hilo nylon o trenzado. El nylon, cuando vamos a pescar carpas ya de cierto tamaño, por norma general no suele bajar de un 0,35, lo que vendría a ser un 12 libras aproximadamente, 12-14 libras, según el fabricante. Y luego otro hilo que podemos utilizar es el hilo trenzado, ya sea para lanzar con el cohete, ya que nos permite un diámetro más fino y así facilitar la salida del hilo y evitar la ruptura del hilo a la hora de lanzar con más peso. En los carretes normales, utilizando nylon, también podemos utilizar un puente de mayor diámetro
algo que viene precedido básicamente lo que se utiliza en surfcasting, ya que de esta manera, utilizando un nylon más fino, con un puente podemos alcanzar distancias mayores. Por último vamos a hablar de los carretes utilizados para las cañas para cebar, básicamente, las cañas de cohete, por norma general. Se puede utilizar cualquier tipo de carrete, pero bueno, si queremos ganar distancia y queremos ganar recogida, lo ideal es utilizar carretes de recogida bastante amplia, normalmente que recojan más de 1 metro por vuelta, y carretes con una bobina ancha para facilitar la salida del hilo, y así de esta manera poder lanzar el cebador, en este caso, a grandes distancias. Si no tuviéramos un carrete con una recogida muy rápida y que recoja mucho hilo por cada vuelta, claro, no es una vez solo que se lanza muchas veces, entonces claro, el cansancio físico podría ser mayor. Con esta última explicación, pues más o menos se ve básicamente el tipo de cañas y carretes que utilizamos en este tipo de modalidad. Lógicamente luego cada uno pues adapta sus necesidades y bolsillo para más o menos equiparse con un conjunto que le sirva para sus necesidades. Con esto acabamos pues una pequeña introducción a lo que es el material en concepto de cañas y carretes para la modalidad de carfishing.